Profesor algo. Han venido desarrollándose varias actividades. Acabamos de inaugurar una el pasado 7 de febrero, esta que fue prácticamente la que le dio la apertura a esa gran conmemoración del nacimiento, ¿verdad?, del 100 aniversario del nacimiento del maestro. Pero, amén de eso, yo estuve el pasado 7 de febrero en el Museo de Arte Moderno ante una audiencia increíblemente, el manifiesto de aprecio y cariño. Lo que se volcó allí fue impresionante. El que tuvo la oportunidad de asistir y eso se dio cuenta de que la convocatoria de manera espontánea reflejó el aprecio que sembró el maestro en vida y a través de su ejercicio pictórico. Dejó un gran legado. Pero le debo confesar que hoy en esta pequeña pero importante afectiva y para mí un lujo estar aquí disertando con ustedes, con estas dos personas y un tercero que es Miguel, el cual suma hoy le tomo presión y siento todo el peso de la emotividad. Me van a excusar. No se reflejó aquella noche, que pudo haberse reflejado ante tanta gente. Pero la presencia de estas dos personas aquí reflejan la honestidad y la determinación y la disciplina que tuvo mi abuelo a través de los años. Y por eso hoy, aunque no se refleja lo que pudo haberse reflejado allí, una presión, porque yo tuve esa fuerza de hablar, es porque aquí dentro de la sencillez se refleja lo que fue su vida. Una persona muy sencilla, muy despegada de todo lo humanamente material, y que precisamente por esa doctrina de vida que llevó pudo dejar ese gran legado pictórico. Vuelvo y cito que estas dos personas reflejan la personalidad del maestro: honestidad, disciplina. Y agrego a Miguel porque dentro de los jóvenes contemporáneos con el cual me ha tocado compartir carrera, veo que es una persona también disciplinada y entregada a su oficio. Ahora déjenme respirar un poquito y coger fuerza y entrar en materia. Bueno, voy a citar algunas anécdotas de lo que cada uno de ellos expresó, siendo puntual en algunos aspectos, ¿verdad?, que tuve la oportunidad de tener ese acceso, esa intimidad con el maestro, y que incluso el privilegio de ponerme a pintar ahí en un rinconcito de su estudio, y que en determinadas ocasiones él me veía afanado, buscando la percepción de algunas cosas y eso, y me veía tareado ahí, y agarraba y me decía: ven, ponte ahí, acecha. Y me desbarataba todo lo que yo había hecho. Y me dejaba así, digo yo, wow. Me decía: ¿tiene miedo? Digo yo, no, yo lo que estoy aquí esperando. Y me decía: mira, nunca le tengas miedo a enfrentarte y nunca busques la perfección, porque en realidad la perfección en el arte es relativa y no es bueno enfocarse en eso porque vas a perder mucho tiempo.
luego de él haberse formado por ese sedazo que dio al traste a que fuera designado maestro ilustre de la pintura dominicana, tiene un porqué. Él se considera autodidacta, pero también eso tiene un gran cuestionamiento. Su formación fue muy rigurosa por varios aspectos. Desde muy niño le tocó emprender, venía de una familia muy humilde, como era en esa época, y tuvo que salir a la calle a buscarse el sustento en ese sentido, y aprendió bastante lo que era el hacer esos letreros para esos negocios, esos emprendedores de aquella época, de lo que era llamada la ciudad de Intramuros. Algunos que están aquí que saben que no era la sociedad que tenemos ahora, era un radio pequeño relativamente, y él desde muy niño tuvo la capacidad de hacer esos letreros, de esos, como él le llamaba, tarapines, esos negocios que emprendían en esa época. Algunos que se fueron más allá y hoy en día son emporios industriales, que tuvo una gran anécdota. Voy a hacer un paréntesis en el hecho de un gran empresario que recién comenzaba con la importación de gomas en el país, y que el maestro jovencito le hacía esos letreros de esas gomas para ese negocio, y luego con el tiempo el maestro en un gran despegamiento, ¿verdad?, de un mural que citó doña María, que está en el VHD, en el edificio principal del VHD. Ya el maestro mayor, ¿verdad?, ya formado como un pintor, en medio de todos los ejecutivos de esa institución y eso, hay uno que se le acerca, años pasaron, décadas, y le dice: maestro, yo tengo una interrogante. Yo veo en la prensa siempre Ramón Oviedo y escucho ese nombre y me surge la pregunta. Yo conocí a un joven en mis inicios que me hacía los letreros de mi primer negocio aquí, que fue la importación de gomas, y el maestro le dijo: ese soy yo. Y esa gente se confundieron un abrazo. Ese señor era Papucho Morales, que fue también luego ya tuvo la primicia de representar la Mercedes-Benz, usted lo conoce. Y en fin, como les cité en un principio, el maestro estuvo en el génesis de grandes instituciones de comercios de su época, y eso fue parte de su formación. Ya luego, después, pasa a ser empleado del Instituto Cartográfico con apenas 17 años, y eso también fue una formación rigurosa. Ahí agotó 13 años de su vida, y en una ocasión que fue enviado por la institución al Canal de Panamá a recibir una administración y eso de la cartografía, en medio de una cantidad de otros empleados y estudiantes que iban allí a tomar formación, ese señor dominicano fue designado como la imprenta humana, y en medio de aplausos decían: miren este joven como tiene esa capacidad de recrear la realidad. Doña María citó algo que es un elemento muy importante que me gustaría que ustedes puedan ver en la gran retrospectiva que realizamos, inauguramos el pasado día 7, donde están esos mapas de la década del 40, con una calidad impresionante que la gente tiene que pegarse. Y me han preguntado niños, jóvenes, me dicen: pero todo eso es a mano. Digo yo: sí, así mismo. Las letras también. O sea que ese término de autodidacta en él tiene un gran cuestionamiento, porque su formación, por mí le digo, que también fue parte de ello. Oviedo fue el primer director de arte de la primera publicitaria por departamentos en la historia de la República Dominicana. Todo esto dio atrás. Evidentemente que cuando
estalla la revuelta de abril, como citó el amigo Timo, él fuera el artista que más ventaja tenía para reflejarlo con la gráfica. Amén de haber sido también, ¿verdad?, soportado por esa playa de artistas que ustedes conocen, entre ellos Silvano Lora, David Alcácer, Ramírez Conde, Aníbal Domínguez, Lepe, es decir, Timo, que estuvo también, bueno, los que estaban ahí. Me cita a David Alcácer incluso, que me decía: mira, mijo, yo estaba ahí, Ramón era el capitán de todos nosotros, nosotros tomábamos esa orientación y de ahí partíamos, porque tu abuelo tenía una capacidad impresionante, y eso lo muestran esos afiches, uno que dice triunfaremos, Constitución del 63, ese retrato de Bosch que fue desvelado precisamente en una ocasión. Él lo hizo con mucha premura, de un día para otro amaneció haciendo ese retrato, y en medio de una caminata de la plana mayor de los constitucionalistas, entre ellos Francis Camaño y todos los personajes que, ¿verdad?, eran los protagonistas de ese momento, ellos iban caminando por el frente de su casa cuando él desveló ese retrato, un retrato con un tamaño considerable. Todos se pararon ahí cuando vieron eso, creó una algarabía tremenda, y fue aplaudido, y eso conmovió y sirvió, que es como cita doña María también, él era adverso totalmente a empuñar las armas. De hecho, nunca se propuso tener una arma. Si veían que nos regalaban algún juguete o cuestiones de, así mismo lo agarraba, lo empuñaba, lo botaba, y le decía: yo no acepto eso en mi entorno, yo soy adverso a eso. Y su impronta precisamente la desarrolló a través de su pincel, del conocimiento que él entendía que con eso expresaba sus más profundos sentimientos. Es decir, que todo eso de atrás a conformar esa vida y esa fecunda obra disciplinaria. ¿Y qué es lo que yo cito cuando me pongo al frente de jóvenes con los visitantes que he logrado aglutinar allí? Y les expreso lo siguiente: la obra de Oviedo da para emprender cualquier proyecto de vida, no necesariamente en el arte, sino cualquier proyecto de vida, porque está la disciplina, la tesorería y la honestidad reflejada en ella. Y eso que sí, vuelvo y reitero, eso lo llegué a ver yo. A veces uno veía una obra en el Caballete que para cualquiera de nosotros, incluyéndome a mí, podía ser un manifiesto de una gran obra, o quizás no, porque todo es relativo. Pero luego uno daba la vuelta y volvía posiblemente a la media hora, y esa hora que estaba ahí ya no estaba. Y yo le preguntaba: papá, ¿pero es la hora que estaba ahí? Esa es la misma hora. Lo que pasa es que yo no estaba conforme, pinté sobre lo pintado y ahora me siento conforme. Ese era su planteamiento de vida, porque precisamente lo que constituyó de su obra fue el reflejo de su honestidad misma, no complacer el medio y no complacer la demanda que sí pudo haber hecho una estación en cualquiera de esas etapas con la cual él logró la aceptación del público, pero que lo deriva más allá. Era una urgencia de manifestarse, de crear, de estar todo el tiempo inquieto y no descansar en demandas del mercado, donde él decía eso, que eso era peligroso, incluso, porque él lo vivió. Él tenía mucha demanda de la época roja y de otras etapas más, y tuvo la valentía de mutar incluso frente a la crítica severa de algunos que decían: ese no es Oviedo, ¿y qué es lo que está haciendo? No, ¿por qué fue? Y ese cambio tan trágico. Y él así, con esa calma que lo caracterizaba, decía: algún día lo entenderán, pero ese soy yo, y así es que yo me siento bien con mi discurso
histórico. Es decir, que todo eso no es más que el reflejo de esas largas cabalgatas, esas jornadas duras, esa disciplina constante y esa entrega a su oficio, y que se ve reflejado en todas estas actividades que venimos desarrollando en conmemoración del 100 aniversario de su natalicio, y al cual invitamos a todos ustedes que, en mi caso, la propuesta fue para que saliera del museo, no se quedara circunscrita al grupo que siempre va a las exposiciones, mantiene, yo no voy a utilizar el término de engavetado, sino que se queda en un grupo pequeño. Y nosotros necesitamos que esos grandes íconos como Ramón Oviedo, como otro que fue citado, Domingo Liz, y otros más, necesitan que el pueblo se apodere, se entere de que hay personajes que nos representan dignamente y que son el reflejo de grandes dominicanos que se van más allá de nuestra latitud. Es el caso de Ramón Oviedo, que nos representa dignamente y que paradójicamente se le demuestra un respeto y una admiración sin precedente en playas extranjeras, cosa que todavía hay una gran mayoría que lo entiende aquí, pero todavía se mantiene una retranca en algunos egos, en algunas cosas que no permiten que Ramón Oviedo sea esa punta de lanza y que cree ese efecto dominó para las presentes y las futuras generaciones, que necesitamos que los dominicanos salgan de la isla en base al talento también, y que en el nicho de las artes visuales podemos ser bien representados a nivel mundial. Muchas gracias.